Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a la Iglesia y su historia con el Padre Eduardo Álvarez, sacerdote jesuita y párroco de la histórica parroquia del Yesu en el centro de Miami y un gran aficionado de la historia. Les habla Carlos de la Torre. En este programa abordaremos temas variados sobre la historia de la Iglesia. Profundizaremos en eventos y en personajes que de cierta manera pueden iluminar nuestro presente. Y sin más, le damos la bienvenida al Padre Eduardo Álvarez. Buenos días, Padre. Bienvenidos a este programa. Les habla el Padre Eddie Álvarez, párroco de la parroquia del Yesu. Empezamos un nuevo ciclo de programas y creo que en estos dos programas vamos a hablar sobre la primera familia católica que llegó a la ciudad de Miami. Vamos a remontarnos a un señor que murió en 1901 y que su funeral sucedió con misa de difunto en la parroquia del Yesu. Y está inscrito como fallecido en 1901 y su funeral por los padres jesuitas 1901 Old Man Wagner. Así está escrito. William Wagner nació en 1825. Era un pequeño bebé, según nos cuenta su nieto Charles Richard. Vino a los Estados Unidos con sus padres como un bebé. Entró a los Estados Unidos por el puerto de Nueva York y allí sus padres y sus hermanos fueron a vivir a la ciudad de Filadelfia. William Wagner pasó una juventud en Filadelfia y decidió, cuando el presidente Polk iba a hacer guerra contra México, decidió unirse al ejército norteamericano. Aquel entonces, los Estados Unidos, por allá por 1840 y tantos, 48, no tenía ejército. Los presidentes llamaban a la población de hombres para que se unieran y formaran un ejército. A ese ejército se unió este joven de descendencia alemana de nombre William Wagner, que después va a ser el primer esposo católico que va a venir a la ciudad de Miami, antes de que llegase el ferrocarril que nos trajo Henry Flagler a nuestra ciudad. Wagner se une al ejército norteamericano que va a pelear a México y salió a pelear a México. Tenía solamente 21 años y no estaba casado. Fue a México, entró por Veracruz, marchó por el Río Grande, entraron y conquistaron ciertos territorios que después los Estados Unidos se quedaron con ellos, fueron parte de los Estados Unidos. Pero en esas guerras o guerras de guerrilla con los mexicanos, hieren al héroe de nuestra historia, William Wagner. Lo hirieron en la pierna, en una herida, y tuvo que regresarse por barco a los Estados Unidos otra vez. Y regresó a Carolina del Sur, al puerto de Charleston, donde intentaba curarse su herida. Allí conoció, mientras todavía estaba en el ejército, a una joven creol de nombre Evelyn Amer. Evelyn era lo que en aquel momento se llamaba una persona de descendencia creole. Pero creole podemos nosotros pensar en los que son creole de la Luisiana. Charleston era un puerto en aquel momento donde afluían muchos barcos y mucha población que venían de las islas del Caribe. Y como nosotros sabemos, en las islas del Caribe, muchas de ellas eran francesas. Por lo tanto,
Evelyn Aymar es católica por su descendencia francesa. Sin embargo, nuestro héroe es católico por su descendencia alemana. Es allí, en Charleston, Carolina del Sur, donde ambos se conocen. Ella es mayor que él y ella había estado casada antes y tenía por lo menos 3 hijos, pero no hay ningún dato de que estén inscritos esos hijos. El mayor Octavio, que tenía 15 años, Aquiles, que tenía 11, y Laura, que tenía 10. Es en Charleston donde se casan, William Wagner se casa con Evelyn Aymar. Se casaron allí y como Evelyn Aymar era una mujer que no era totalmente blanca, su matrimonio no fue reconocido por la ley. Porque en aquel momento, 1849, este tipo de matrimonios no era reconocido por la ley. Si las personas tenían una tercera parte de color, no podían casarse por la ley. Y es por tanto que estas dos personas que se aman, ella un poco mayor que él, posiblemente 10 años mayor que él, se casan y él deja el ejército. Dejó el ejército y dejó la guarnición de Charleston para probar fortuna. Y la fortuna la va a probar después de haber tenido un hijo, Joseph William, con Evelyn Aymar, la va a probar en el sur de la Florida. Había un socio de William Wagner de nombre Sinclair que tenía barcos, tenía por lo menos 2 barcos, 2 veleros, que lo trae al sur de la Florida, a la desembocadura del río Miami, más en concreto. Había una población pequeña en la desembocadura del río Miami, siempre temerosa de los indios. Los indios de la Florida siempre fueron muy agresivos y hasta a mediados del 1800, estamos hablando. A mediados del 1800, bueno, estamos hablando de 1850. La pequeña población. Hace 160, 170 años. 160, 170 años. Ya había un grupo de pobladores blancos en la desembocadura del río Miami. Estaban los Fetchers, los Ferguson, ambos con unos cuantos acres y con unos molinos donde se molía un tipo de harina que se producía en el sur de la Florida, que ya eso ahora hablo. William Wagner y su amigo Sinclair, Captain Sinclair, el capitán Sinclair, deciden venir a la desembocadura del río Miami porque un destacamento de soldados va a venir a la desembocadura del río Miami. Hasta 1835 hubo el fuerte Dallas en la desembocadura del río Miami. Un grupo de soldados cuidando que los indios no atacaran a la población blanca que había en la desembocadura del río Miami. Ese fuerte se eliminó porque ganaron las famosas guerras contra los seminoles y se disolvió el fuerte. Pero en 1850 se vuelve a abrir el fuerte Dallas y muchos de los soldados traen a sus esposas consigo. Era un destacamento de 50 soldados, un capitán y 47 soldados, un médico y algunos ayudantes. Y muchos de ellos traen a sus mujeres y traen a sus familias para el sur. Wagner dice, esta es la mía para yo poner un mercado y traficar con los productos que se consiguen en el sur de la Florida con Charleston. Mi amigo Sinclair tiene el barco y entonces él va a ir y venir y llevando los productos y vendiéndolos en Charleston. Llega a Miami William Wagner y se asienta en unos 40 acres que él tuvo donde hoy está el Hospital Jackson. Eso era propiedad de William Wagner.
Es más, cerca del Jackson hay un canal, pequeño canal, por ahí que se llama Wagner Creek, porque toda esa área era de los Wagners y la obtuvo William Wagner. Fue allí donde puso un molino. ¿Qué es lo que hacía un molino? Un molino en el sur de la Florida, inconcebible. ¿Qué molía él allí? Pues molía las raíces del palmetto. Las raíces del palmetto, de la palma del palmetto, se muele y se seca y se hace de eso un tipo de tapioca, un tipo de comida que William Wagner y su amigo Sinclair pensaron, la vendemos en Charleston y nos hacemos de dinero de esa manera. Además, tenía el negocio de tener un mercado cerca del fuerte Dallas, donde los soldados iban a comprar algunas de las mercancías que ellos no tenían. Entonces empezó a hacer negocio de esa manera. Los 2 primeros años fueron altamente exitosos para Sinclair y para Wagner. Y al establecerse Wagner en la desembocadura del río Miami, él entonces le dice a su esposa, ven para el sur, ven para Miami, trae a nuestros hijos para Miami. Posiblemente Wagner habrá traído a sus 2 hijos mayores, o sus 2 hijastros mayores, consigo para trabajar en el molino, para trabajar en el mercado que él tenía cerca de la guarnición de los soldados. Entendamos bien que la guarnición de los soldados tenía un fin, y era custodiar y guardar y proteger a los blancos que vivían en la desembocadura del río Miami. Esa era la función de los soldados en el fuerte Dallas. Él invita a su mujer, a su hijo William, a su hija Elizabeth o Rose, vengan para el sur de la Florida. Yo creo que le dijo que viniera para el sur de la Florida porque no iban a tener aquí, en una población tan pequeña, tanto prejuicio racial como iban a tener en la ciudad de Charleston. Iban a poder vivir como matrimonio bendecido ya por la Iglesia Católica en Charleston, antes de que él viniera para Miami. Eso es muy interesante. No iban a tener tanto prejuicio racial contra ellos. Ya la Iglesia Católica en esa época iba contra la ley civil y casaba a los matrimonios mixtos. Sí, señor. Los casaba a los matrimonios mixtos. Y cuando lleguemos a hablar en un programa aquí del primer obispo de la Florida, que fue vicario apostólico de la Florida en 1558, su gran interés era en trabajar con los negros esclavos. Y su gran interés era, después de que la guerra civil terminó en 1865, trabajar con los esclavos que le habían dado la libertad. Y para eso la Iglesia Católica va en contra de una serie de prejuicios de los blancos sureños. Eso es algo de la historia que uno lo oye y a uno le da pues consolación de que su iglesia, ya cuando no era lo que se usaba, iba contra los prejuicios existentes. Iba contra los prejuicios existentes. Y hacía lo que Dios quería en esos casos, que era bendecir a los matrimonios. Él bendijo, la Iglesia Católica bendice en Charleston este matrimonio católico antes de que él se separe para venir a trabajar al sur de la Florida, y a los 2 años la trae a su esposa y a sus otros 2 hijos. Y se siente que aquí en la Florida no hay era una población muy muy pequeña, no van a tener los prejuicios raciales de una ciudad más grande como Charleston, en Carolina del Sur, en el corazón de lo que había sido el estado confederado, el estado sureño, los confederados. Por lo tanto, trae a su esposa para Miami, y su hija pequeña viene consigo, y tenía 6 años Rose cuando llegó a la ciudad de Miami, y aquí se reúne toda la familia. Ya en ese año de 1852-53,
cuando ellos ya se reúnen toda la familia aquí en el sur de la Florida. Cuando llegaron al sur de la Florida, pues William Wagner le ofrece a su esposa, a sus hijas, y esto lo quiero decir porque esto es algo anecdótico y algo de lo que comía aquella gente, le ofrece un sabroso plato de opósum. Hoy aquí nadie come opósum. Hoy aquí nadie ni toca un opósum. Bueno, pues esa era la comida de aquella gente. La harina de la raíz del palmetto, que se llama kunti, lo llamaban los indios kunti, a esa raíz, a esa harina, y comieron a la llegada, a la reunión de toda la familia, de Evelyn y de Rose y de los otros hermanos, comen un gran plato, celebran comiendo un gran plato de oposo. Los Wagners, Evelyn y William, se convierten en un centro de atracción para la ciudad para el pueblecito de Miami, que en aquel entonces no se llamaba Miami, se llamaba Fort Dallas. Ellos se convierten en un centro de atracción. No había noche donde no se tocara música, los soldados del campamento Dallas no vinieran y se serenaban y ahí se conversaba a la luz de una fogata, huyéndole a los mosquitos, y los Wagners hicieron su casa de madera, en una casa pequeña. Todavía esa casa se conserva en el Lummus Park. Si hay alguna persona que está interesada en ver la casa originaria de los Wagners, está en el Lummus Park. Lummus Park está pegado al río Miami y ahí está la casa de los Wagners, que estuvo más bien un poquito más hacia el norte, cerca de lo que es hoy Jackson Memorial Hospital. Eso era terreno de propiedad de los Wagners. ¿Por qué el nombre de Lummus Park? Lummus fue un extranjero, este país está hecho de extranjeros, de inmigrantes, fue un extranjero de Europa Oriental que fue el segundo alcalde de la ciudad de Miami. Y allí se trasladó lo que quedaba del Fort Dallas y se trasladó también la casa de los Wagner. Está puesta allí para que los que quieran y conocer la historia de nuestra ciudad puedan ver esos dos sitios que fueron altamente históricos. Sigo con los Wagners. Era una familia alegre, era una familia que vivía su fe, que rezaban juntos y que vivían alegres, una familia unida. Y a ellos iban todos por las noches a grandes tertulias, los soldados, y muchas veces también entretenían a los indios. Iban por allí indios de nombres que nos suenan a nosotros a los oídos. Iban por allí a entretenerse con Evelyn, con William, con Rose y los demás muchachos. Old Tiger Tail, un indio de ese nombre, Old Tiger Tail. La calle de Coconut Grove. La calle de Coconut Grove. Billy Hartney, Big Tom, Old Alec, Johnny Jumper y Jimmy Miami. Todos eran indios que iban por allí y hacían amistad con los Wagners. Quizás los Wagner fueron puente entre los indios y los blancos, entre perderle el miedo que tenían los blancos con los indios. Allí se brindaba comida y los Wagners eran altamente generosos y compartían con los indios la ropa. Les daba pena verlos a ellos harapientos y le compartían la ropa con los indios. Hicieron una gran amistad con los indios. La familia Wagner es una de las grandes familias pioneras de nuestro condado de Miami. Por cierto, quiero hablar así. Broward y Miami eran un solo condado en aquel momento. Se dividieron después. Yo quisiera contar un incidente que le pasó a la familia Wagner en el año de 1860, cuando la guerra civil norteamericana estaba para comenzar, y quizás con esto redondeo el programa
y continúo la semana que viene hablando de esta familia emprendedora muy querida entre los pioneros de nuestra ciudad de Miami, William Wagner y Evelyn Wagner y sus hijos. Pasó algo muy doloroso para la familia. Un señor de nombre George Marshall, uno de tantos aventureros que caían en el sur de la Florida y había venido del norte, en una borrachera saca un revólver y da tiros al aire, como muchas veces esas películas que vemos, da tiros al aire y mata a uno de los hijos de los Wagners. Y fue para ellos un gran dolor. No había sheriff ni policía entre los pocos ciudadanos de la desembocadura del río Miami en aquel momento, y traen a un sheriff del condado Monroe, o sea, traen un sheriff de Cayo Hueso, que era la población más grande que había en el sur, para este momento. Y fue un momento de gran dolor. Yo siempre creo que una madre, un padre, sufren mucho cuando pierden un hijo. Aparenta, padre, que será la próxima semana cuando continuaremos con esta historia del primer parroquiano de la parroquia del Yeso, William Wagner, ¿no? Con mucho gusto, Carlos. Entonces, seguiremos la historia de William y Evelyn Wagner y sus hijos, los primeros católicos que vinieron al sur de la Florida. Les habló el padre Eddie Álvarez y Carlos de la Torre. Que tengan un buen día.